Pacientemente esperé en ti, Señor, en medio de la angustia te busqué, postrado ante tu altar te adoré, Señor, y con mi arpa yo te declaré. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Pacientemente esperé en ti, Señor, en medio de la angustia te busqué, postrado ante tu altar te adoré, Señor, y con mi arpa yo te declaré. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador. Te adoramos, mi Rey. Te adoramos, Así es, bendito bendito Rey Padre de la Santo. gloria. Te damos gracias, bendito Te Señor, en esta adoramos, noche. Señor. Tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores, tú eres Tuya Padre amado, es la Señor, gloria, Padre. grande y maravilloso, Señor. Oh, gracias, Te Señor. exaltamos Bendito en esta eres, mi noche. Rey. Te adoramos, Santo, bendito Dios. santo, santo. Grande y eres, maravilloso Señor. eres tú, bendito Dios. A ti damos toda la gloria en esta noche, bendito Señor. Gracias, Declaramos Señor. que eres grande, que eres Bendito maravilloso, eres que tú, eres Señor. precioso, Señor. Alabanza y honra te damos en ese tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Buenas noches, iglesia. Extendemos un cordial saludo. Así es. Hoy que cerramos este tema que hemos sido guiados por el Señor para dar una serie correspondiente a la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Estos temas que son
tan fundamentales en nuestras vidas como hijos de Dios, aprender a vivir como verdaderos hijos de Dios, y a eso estamos llamados, aprender a vivir en una dimensión como hijos. Hacíamos referencia de que el término cristiano es un término, quienes lo usan es un término despectivo, donde por primera vez se utilizó fue en la iglesia de Antioquía, y se usó de una forma despectiva, diciendo allá esos seguidores como si fuesen secta. Y cuando nosotros vamos a la escritura no, el Señor no nos habla de que somos cristianos, Él nos llama hijos. Y este es el nombre más grande que usted y yo podemos tener sobre la tierra. Amén. Verdaderos hijos de Dios. Así es. Y a esto tenemos que sumarnos, a esto tenemos que adherirnos, a esto tenemos que definitivamente creer lo que somos, la posición que tenemos. Amén. Pero tenemos que entender que para poder desarrollar esta identidad de Cristo en nuestras vidas y que nuestras vidas reflejen esta identidad de Cristo, necesitamos entender lo que ha hecho su sangre por nosotros. Porque no es simplemente que ustedes son hijos de Dios y ya. No, tenemos que entender el sacrificio de la obra de la cruz, el proceso que tuvo y en el momento que nos fue otorgada esta herencia Amén. como verdaderos hijos de Dios. Así es, buenas noches a todos, damos la bienvenida a este tiempo, y así como lo compartía mi esposo en este instante, no es llamarnos cristianos, sino el saber por qué nos llamamos hijos de Dios, el derecho que Él nos ha dado para ser llamados hijos de Dios, y gracias a ese llamarnos hijos de Dios, a ese momento, a esa unidad, al sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, sus hijos, cuánta bendición ha traído a cada uno de nosotros a través de esa preciosa sangre divina, sangre que ha sido, se me fue la palabra, una palabra de decir que es lo mejor, ¿cierto? Es excelsa, es pura. Exactamente, es una sangre preciosa. No es un amuleto, ¿no? Que lo que ha ocurrido dentro del proceder de la iglesia es que se ha convertido en un amuleto, y reitero, se riega la leche, y ¿qué es lo primero que se dice? Sí, sangre de Cristo. Se tropezó un dedo y sangre de Cristo. Y no es un amuleto, no es una muletilla la sangre preciosa del Cordero. Tenemos que entender que la sangre de Cristo tuvo poder para redimir nuestros pecados. Amén. Tuvo poder. Quien la derramó con el propósito de limpiarnos para poder tener acceso a la presencia de Dios. Así es. Quien la derramó fue el mismo Cristo, y su sangre Él no la derramó para que hiciéramos rezos específicos o oraciones mágicas a la sangre. No, es parte del sacrificio y la evidencia de ese sacrificio, tanto natural, pero con una connotación espiritual muy fuerte y muy profunda. Y para entender nosotros esto, necesitamos, en definitivo, saber que como hijos de Dios fuimos lavados por su sangre preciosa. Y quiero que recapitulemos un poco lo que hemos hablado en estas tres enseñanzas anteriores. Hemos hablado de las características, del precio que el Señor dio o pagó por entregar su vida y la herencia que nos corresponde, de cómo su sangre preciosa nos ha limpiado, de cómo su sangre preciosa es la que se derramó, pero definitivamente fue no tapar el pecado como lo hacían los sacrificios, sino definitivamente desarraigó el pecado, y la naturaleza de Dios con la cual fuimos creadas fue establecido en nosotros. Es lo que denominamos la regeneración en el hombre. Amén. El diseño eterno vuelve a nuestra naturaleza, no esa naturaleza corrompida, sino esa naturaleza de resurrección. En estos tiempos que está ocurriendo, dice un pastor amigo, estos tiempos covidianos, ahí ocurre algo, y es parte del desconocimiento. No podemos, y ese debe ser el cimiento de nuestra fe, no podemos desconocer que la naturaleza divina que adquirimos, que recibimos posterior a la resurrección,
la resurrección de Cristo, ese espíritu de la resurrección, cuando Cristo es resucitado por el poder del Espíritu Santo al tercer día, después de entregar su vida, ese espíritu de resurrección en nosotros, y no podemos pretender que un virus trate de corromper esa divinidad en nosotros. Dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando. Dice. Así es. Y cuando hablamos de esta divinidad, estamos hablando de una identidad, que fuimos comprados a precio de sangre, que fue sobre nuestras vidas trazado un diseño eterno desde la eternidad y establecido en nuestros tiempos para que tenga cumplimiento, y nada ni nadie impedirá que este diseño tenga cumplimiento. Así Ahora, es. mucho menos un virus. Un virus. Así Y esa naturaleza de divinidad que hay en nosotros, tenemos que nosotros definitivamente vivirlo. Y este fue el acceso que nos dio a nosotros, o sobre nuestras vidas, la sangre preciosa del Señor. Amén. Cambió ese ADN corruptible por uno incorruptible. Cambió esa naturaleza de pecado, y en el momento de la resurrección nuestras vidas son resucitadas. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de resurrección en nosotros, que nos sacó de la oscuridad del pecado por la esclavitud que vivimos, pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos resucitados y establecidos según los diseños específicos desde la eternidad que el Señor trazó para nuestras vidas. Para poder entender esto de lo que ha hecho la sangre preciosa del Señor, de limpiar nuestras vidas, necesitamos ir a la Escritura, porque si no vamos a la Escritura, No ¿de vamos a qué comprender. forma vamos a darle una interpretación correcta? Y si Así hablamos es. de una interpretación correcta, es a la luz de la bendita palabra de Dios. Amén. Es a la luz de las Escrituras. Es a la luz de la bendita palabra de Dios para nuestras vidas. Así es. Entonces, creo que hemos hecho así como un abrebocas un poquito, Sí. hemos profundizado ya Que a través de la en enseñanza varios de temas, Dios. pero definitivo es poder entender que el espíritu de resurrección en nuestras vidas, ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es ese mismo Espíritu que resucitó Aleluya. nuestras vidas de la esclavitud del pecado. Y al resucitarnos, sacarnos de esas tinieblas y plantarnos en su luz admirable, esa luz admirable que estamos llamados a llevar a muchos, llevar a las naciones de la tierra, esa misma luz admirable fue la que nos cautivó y nos hizo entender muchas de las cosas que naturalmente no se pueden entender. Lo que para muchos puede ser locura, en nosotros es un cimiento fundamental para los hijos de Dios. Así es, amén. Y así tal cual como lo compartía mi esposo en este instante, es necesario, y por eso han venido estas enseñanzas, esta serie de enseñanzas de lo que significa, de ese poder tan maravilloso que tiene la sangre de Cristo, de cómo fue que sucedió y hasta el día de hoy, cómo es que nosotros tenemos que comprender para nosotros realmente caminar como esos hijos de Dios. Necesitamos entender, y así que a partir de ese momento, a partir de las enseñanzas que has recibido, no puedes volver a tener esa mente de querer volver atrás, porque ya el Señor ha traído a tu vida, ya el Señor ha dado, ha abierto ese momento de poder entender lo que significa esa sangre preciosa, el poder que tiene sobre tu vida, que ahora eres hijo del Señor, ¿cierto? Ahora eres hijo de Dios. Entonces es eso lo que el Señor ha venido hablando en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder de ahora en adelante vivir como tal, como esos hijos de Dios, y ver a nuestro Padre eterno, poder mirar al cielo y decir que como nuestro Padre eterno así queremos ser nosotros, pero a través de entender, Así comprender es. y tener ese discernimiento y sabiduría de lo que significa esa sangre preciosa de Cristo Amén, en así nosotros. es. Entonces vamos Creo a la que a través Escritura. a través de la Escritura vamos a poder ya dar como ese cierre a estas enseñanzas y entender completamente. Así que allí donde tú te encuentras, en este momento le pedimos al Espíritu Santo que sea dando a tu vida y a todos los que están recibiendo esta enseñanza ese discernimiento y esa palabra sabia para que tu corazón esté preparado a recibir esa palabra. Amén. Bueno, Hebreos capítulo 10. Vayan por favor a las Escrituras. El libro a los Hebreos capítulo 10 del versículo 1. Aquí vamos a hablar Amén. de esos sacrificios que se presentaron bajo ley. Sacrificios presentados bajo ley. Así Hebreos es. capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Vamos a esta primera parte a tener hasta aquí, hasta el versículo 10, esta primera parte. Es muy claro lo que está hablando. Explica claramente. Porque explica claramente de que aunque cada año cada persona ofrecía ese sacrificio, bueno, lo presentaba y lo ofrecía el sacerdote, ¿cierto? Cada año, y tapaba esos pecados. ¿Cómo el sumo sacerdote ofrecía una vez al año? Una vez al año. Pero él lo tapaba, pero volvía y nuevamente ellos hacían memoria de su pecado, o sea, como que dejaban por un momento ese pecado y decían: bueno, ahora en este momento soy perdonado, pero volvían nuevamente y lo tomaban, porque tenían que cada año volver a hacer ese sacrificio, volver a llevar al sacerdote y el sacerdote presentar. ¿Por qué? Porque dice aquí que la sangre de esos machos, la sangre de esos animales que presentaban, simplemente tapaba, lo cubría por un tiempo. Entonces se me ocurre... El ritual era así, ¿no? El ritual era así, exacto. Se me ocurre en ese instante como si hubiese algo dañado, algo sucio, y simplemente van y lo tapan con un poquito de arena, pensémoslo así. Pero llega un instante que sí, pero como quería colocar como un ejemplo, entonces como que llega un momento donde el viento o algo, y vuelve y se lleva esa arena y vuelve a la luz eso sucio que estaba. O sea, nunca realmente se limpió, ¿cierto? Nunca realmente. Eso era lo que sucedía con la sangre de estos animales. Simplemente lo tapaba, lo cubría por un tiempo, pero cada año volvían a hacer memoria de sus pecados. Eso nos está diciendo el verso aquí. Dice el verso 3: pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede. Así que muchas veces hemos visto una historia de muchas tribus, de muchas, inclusive los mayas, que son toda esa parte de aquí, muchas veces hacían mucho sacrificio con sangre, pero no lograban nada. Simplemente, muchas etnias y tribus paganas, ¿no? Así es. Todos los sacrificios que presentan y presentan, a ver, la oscuridad nunca va a crear nada. Nunca. El diablo y sus secuaces nunca van a crear nada. El diablo y sus secuaces siempre lo que van a hacer es imitar el diseño interno. Entonces, ¿qué es lo que hacen las tinieblas? Presentan esos sacrificios de sangre y podemos ver muchas culturas, muchas culturas de gitanos, inclusive el pacto gitano que se hace a través de sangre, los pactos de los vikingos, eran sacrificios que presentaban a sus dioses paganos. Y podemos encontrar muchas culturas que caminan con respecto a esto, al diseño pervertido de la eternidad del Señor, y ellos lo pervierten para caminar en la oscuridad y operar en esas tinieblas. Así es. Entonces la sangre lo que hacía era tapar el pecado. Cubrir por si un nosotros tiempo. Vemos la escritura, el sacerdote presentaba el día de la expiación el sacrificio, y por un año el pueblo recibía redención, recibía perdón de pecados si el sacrificio era acepto. Entonces esta sangre de estos animales, del macho cabrío específicamente, tapaba el pecado, que era lo que desagradaba de los ojos del Señor sobre su pueblo. Específicamente esto era lo que ocurría con ellos. Pero
Este rito se practicaba una vez al año y cada uno conforme a su capacidad presentaba el sacrificio por el perdón de sus pecados, pero recuerden, no recibía remisión, pero el pecado no se apartaba, el pecado estaba allí, seguía ahí, porque esa sangre no tenía el poder para hacer esto. Así es. Entonces, ese era el sacrificio bajo ley, quienes lo presentaban los sacerdotes. Pero vamos a ver cuál fue el sacrificio que presentó Cristo. Amén. El de Cristo no fue un sacrificio por un año, no fue por un evento, no fue por una actividad, no fue por un ritual, sino el sacrificio de Cristo permanece eterno porque viene el diseño desde la eternidad. Amén. Y se establece desde la eternidad por eternidad. Así lo establece la Escritura. Entonces vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 11. Vamos a entender cómo es ese diseño eterno y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, derramó su sangre, siendo eterno este sacrificio. Así es. Versículo 11 del libro a los Hebreos capítulo 10. Y dice la palabra: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua en el mismo Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dejemos un instante hasta el 25. Ahí la Escritura es clara. Así es. Características. El sacrificio es eterno. Eterno. O sea, lo que hablábamos ahorita, el sacerdote presentaba el sacrificio anualmente, una vez al año, pero igual no se iba el pecado, ¿cierto? Permanecía ahí. Pero esa es la segunda característica. Primero, el sacrificio de Cristo es eterno. El sacrificio de Jesucristo es eterno, una sola vez y para siempre. Tiene la capacidad de limpiar cualquier transgresión. Así es. La segunda característica que nosotros necesitamos entender es que ya el sacrificio de Cristo no tapa pecado. Así es. Sino que lo desarraiga, lo quita, lo limpia, definitivo, o sea, no existió. Tercera característica, y lo acabaste de decir, él dice, no me acordaré más de sus transgresiones. Y dice el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Estas tres características son fundamentales. Primero, el sacrificio de Cristo es eterno. Amén, eterno, no es temporal, es eterno. Viene desde la eternidad hasta la eternidad, eterno. No lo rige el tiempo. Cuando en la obra de la cruz se presenta el sacrificio, diseño eterno y es eterno. Lo segundo que tenemos que tener claro
ya no tapa el pecado, Fue quitado completamente. sino que lo quita completamente. Por eso dice la Escritura, ya no me acordaré más de sus transgresiones y de sus pecados. Así Y dice el es. versículo 19, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Ujú. Esto hace referencia de que el perdón en el Señor no se parece en nada con el perdón que nosotros a veces tenemos. Perdonamos, pero como que lo vivimos Sí, recordando. así es. Recordaba un maestro que tuve iniciando en el caminar del Evangelio y él recreaba esto de una forma específica. Él dice, cuando usted y yo recibimos el perdón de Dios, el diablo habla a nuestras vidas recordando ese pecado, recordando el pasado. El pasado que hemos Pero en la obra de la cruz, el Señor Jesucristo, Él ya no hace memoria de estos pecados. ¿Y por qué no hace memoria? Porque en Él ya no existen. Fueron Ya los han quitados. así Entonces Él decía, tenía una frase característica y decía, ahí hay un aviso muy grande que dice, todos sus pecados fueron echados a la mar. Así Y el es. aviso dice, prohibido pescar pecados. Ujú. Y como que era la forma en que uno podía entender esto, de que definitivamente cuando el Señor echaba a la mar estos pecados, pues era precisamente volviéndolos a las tinieblas, que este es otro tema bastante profundo. Pero nosotros no podemos entrar a la oscuridad, a menos de que entremos a las tinieblas, volver a ser cautivos por este pecado. Entonces, por eso el sacrificio de la obra de la cruz no se puede entender bajo conocimiento. Se necesita tener revelación, entendimiento con respecto a esta escritura, porque para entender que el sacrificio es eterno, tuvo cumplimiento en la obra de la cruz, pero que el diseño eterno fue establecido en la eternidad, se cumplió en la obra de la cruz, pero continúa en la eternidad, es Así es. eterno. No es como nosotros lo hablamos y lo podemos interpretar en nuestro tiempo cronos, que es eterno quiere decir que empezó y nunca se va a acabar. No, siempre ha sido Siempre, establecido. así es. Ese es, Debemos porque tener. sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así es. Entonces, entender ese concepto de eternidad no es como el punto de partida y hasta nunca. No, eternidad hace referencia que siempre ha sido y nunca dejará de ser, como lo es el Señor. Entonces, este diseño de su sangre preciosa por el perdón de nuestros pecados se consumó en la obra de la cruz, pero el diseño es eterno. Y por eso el sacrificio de la obra de la cruz y el lavamiento de su sangre preciosa en nuestras vidas es eterno. Amén. No sé si lo expliqué de una forma Sí, clara. claro, es muy claro y algo también hermoso, ya complementando de lo que acaba de decir mi esposo, o sea, no voy a repetir lo que él ya dijo, pero complementando ya después del verso 18, del 19 en adelante, lo que nos está hablando la Escritura nos está llevando a entender, a comprender que nuestra vida ahora como hijos de Dios, que lo recibimos, ese perdón de pecados a través de esa preciosa sangre, nos invita, nos está llevando a vivir ahora nuestra vida por fe. Nosotros ya no vivimos como vivía la gente antiguamente, con Natural. ritos, ya no viven con eso, porque finalmente lo que hacían era eso, Ritualismo, exacto, claro. vivían era con Esa era ritos la ley, y ¿no? reglas. Recuerda lo que hablábamos Exacto. hace unos días atrás, que todas las prácticas en la ley, las personas querían agradar a Dios y Sí. fue establecido de esta forma. Si se lavaban las manos, si cumplían con estos parámetros, agradaban a Dios. Así es. En la gracia cambia, Así es. porque ya no es para agradar a Dios, sino que nuestra naturaleza es cambiada por la obra de la cruz, por la resurrección del Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo al tercer día. Ese mismo Espíritu de resurrección en nosotros, quien nos vivifica, transforma nuestra naturaleza. Esto quiere decir que no vamos a sentir, no, nuestra parte natural va a sentir y va siendo tentada, pero tiene que esa naturaleza que en nosotros fue mudada, es a lo que la Escritura llama nuevo nacimiento. No se trata de una condición de dejar de pecar simplemente, porque eso es conocimiento acá, pero poder entender que el genuino nuevo nacimiento es la revelación de esa resurrección y de esa eternidad en nosotros, de esa divinidad en nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, estamos hablando como verdaderos hijos de Dios, como lo dice Juan capítulo 3, ¿no? Y del versículo 3 en adelante es claro, aquellos que verán el reino
caminarán en el reino, establecerán su reino. Son a los que la Escritura llama nacidos de nuevo. Estos son los hijos de Dios. ¿A quiénes habla el Espíritu Santo? Sabemos que en su multiforme gracia Él siempre está trabajando sobre la vida del pecador y trabajando en el corazón del pecador. Pero, ¿qué dice Romanos 8:14? Todos los que, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si usted analiza y observa la Escritura, el Señor no le habla a los cristianos, porque habitualmente los que denominamos ser cristianos son los que vamos a una iglesia. El Señor le habla a los hijos de Dios, a los hijos de Dios, los que fueron regenerados, los que su naturaleza fue cambiada, los que fueron lavados por la sangre, los que fueron resucitados después de la vida de muerte, de pecado, fueron resucitados por el poder del Espíritu Santo, los que entendieron el diseño eterno y caminan sobre ese diseño eterno de salvación y plan y propósito. Así es, y cerrando la idea que quería llevarlos era precisamente que nosotros como hijos de Dios, que ahora hemos comprendido lo que el Señor ha hecho, vivimos por fe. Entonces se cuenta la bendición tan grande que hemos obtenido a través de su preciosa sangre y de perdonar nuestros pecados. Nosotros ya el Señor no está esperando que tú y yo hagamos sacrificios. El Señor lo que está esperando ahora es que nosotros aprendamos a vivir por fe y seamos esos hijos obedientes, que tomemos lo que el Señor nos ha dejado en su palabra y simplemente obedezcamos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos obtenido todo a través de su sangre preciosa por gracia. Por gracia. Es la diferencia a los que vivían en ley. Ellos tenían que hacerlo y aunque vivían en esos ritos, aunque vivían en esas normas, siempre era para llegar a Dios, para agradarle, por tratar de cumplir. Pero el Señor nos ha quitado eso, así que Él no está esperando sacrificios porque Él ya ha regenerado nuestra vida. Él lo que nos está invitando es a vivir por fe. Así que por llamarlo de algún modo es mucho más fácil, lo hemos obtenido mucho mejor, porque por gracia ninguno de nosotros lo merecía, ninguno de nosotros era merecido de esa gracia, de ese favor, de ese perdón, pero Él por amor a nosotros lo ha hecho. Así que Él nos está invitando es que aprendamos a vivir por fe. Así que si el enemigo muchas veces ha llegado a tu mente y te ha dicho, no, es que no eres digno, es que no puedes, es que cómo va a ser posible que obedezcas esto, que hagas es que esto. Pecaste, exacto. Es que hace 20 años hiciste esto. Es poco lo que el Señor nos pide, simplemente nos dice, vivan por fe, porque yo ya lo he hecho todo. Eso es lo que nos dice. Él ya lo hizo todo. Y quiero hacer énfasis. Él dijo, ya no me acordaré de sus pecados. Y esto tenemos que tenerlo claro, porque algo en lo que va a hacer el diablo es recordarnos tratar de recordar nuestro pasado. Así es. Y aunque pudimos haber hecho daño, aunque pudimos haber maltratado, aunque pudimos haber afectado a muchas personas, el Rey de la Misericordia nos rescató. Amén. Y en esto no podemos nosotros desconocer su obra, porque una de las formas de desconocer su obra es volviendo a esa vieja manera de vivir. Recuerden lo que decía, es que no recuerdo el texto donde dice que los pecados fueron echados sobre la mar, y sabemos que hay un tema de tinieblas y de oscuridad, de bautismos, un tema de un poco profundo doctrinalmente, que no concierne de pronto ahorita, pero sí necesitamos entender que para volver a pisotear esta sangre, que es la parte que nos falta aclarar, es volver a sumergirnos en esas aguas de oscuridad, volver a bautizarnos en la vida de pecado. Y esto es renunciar a la obra de la cruz, y es llamar inmundo el sacrificio que el Señor ya hizo. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 26, y ahí podemos ver a la luz de la Escritura que la palabra de Dios está enseñando. Hebreos capítulo 10, versículo 26. En adelante. Dice su palabra: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo.
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Wow. Así es. O sea, si en ese instante estás recibiendo esta palabra del Señor, si alguien la está recibiendo y llegase nuevamente a volver atrás, a tomar eso que el Señor ya había dejado, que el Señor ya quitó, y volverlo a tomar, o sea, volver a ese pecado. Ahí lo que no se está hablando en la Escritura es pisotear esa sangre preciosa, no haber Tomarla tomado, por inmunda. así es, haber tomado por inmunda Así la es. sangre del Señor y no haber tomado ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, es decirle como que no vale nada, Despreciarlo, que ¿no? dice, es despreciarle, es hacer a un lado lo que el Señor dice, y dice qué horrenda cosa es hacer eso, porque estamos en contra del mismo Espíritu Santo, en contra del Señor, en contra de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Así que no entender y no tomar la preciosa sangre de Cristo como debe ser, pisotearla cuando se regresa a ese pecado, a ese pasado, es terrible, porque es decirle, lo que tú hiciste por mí no vale nada, no lo quiero tomar. O sea, Ahora es aquí rechazar hay dos eso. cosas por analizar. La primera es que aquel que fue resucitado y su naturaleza fue regenerada, aunque su carne física esté tentada, hay un temor y una convicción de no volver atrás. Así es. Esto ocurre en la vida del Hijo de Dios. ¿Qué ocurre para que alguien vuelva atrás? Aunque pueda decir que haya nacido de nuevo, aunque pueda decir que fue regenerado, que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, aún habían cosas o áreas en sus vidas que estaban bajo oscuridad, bajo tiniebla. Y siempre que hay un área en la vida de un hijo de Dios que esté bajo oscuridad, será una puerta abierta para que todas las fuerzas de oscuridad trabajen para hacerlo tropezar en el camino. He ahí lo importante y lo valioso de exponer a la luz esas cosas que están en lo recóndito de nuestros corazones. Dice la bendita palabra de Dios que el Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, lo importante de ser expuestos a la luz es poder sacar esas cosas que en nuestros corazones nos distancien de ese diseño eterno, de esas partes de oscuridad, de tinieblas que hay en nuestras vidas o que pueden haber en nuestras vidas, que le dan un derecho legal a la oscuridad, a la vida de pecado. Cuando nosotros entendemos esto, es definitivo saber que necesitamos aprender a caminar bajo la luz admirable que es Cristo. Amén. Es definitivo entender que si nosotros no caminamos de esta forma, nuestras vidas van a desviarse de ese propósito y muy seguramente volver atrás. Tomar por inmunda la sangre del Cordero es desechar el sacrificio, porque se pagó con la sangre del Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios derramó su sangre. Ya no hay más sacrificio por hacer. El que decide pecar no fue porque la obra de la cruz fue incompleta, o porque quedó faltando una parte, o porque la sangre de Cristo no tiene poder para limpiar sus pecados. Es porque no permitió que se perfeccionara la obra del Espíritu Santo. Y esta es nuestra responsabilidad. Exponer a la luz. Mire, siempre será necesario. Necesitamos de la ayuda de alguien que nos ayude y nos exponga en la luz. Sabemos que es fundamental la obra del Espíritu Santo, pero necesitamos de alguien que nos establezca, que nos enseñe, que nos establezca en el reino, que nos bautice en el reino, que nos enseñe qué verdaderamente es la obra de la cruz y poder caminar bajo esa luz admirable. Reitero, esas áreas oscuras son derechos legales. Es como si el diablo tuviera la llave y pudiese ingresar directamente. Y no es culpa de Dios, es nuestra por tener partes ocultas, por tener cosas guardadas bajo oscuridad. Esos secretos de toda una vida, esos pecados que se ven en la oscuridad, en el silencio, de eso hace referencia la Escritura. Y habitualmente estas áreas oscuras tienen siempre que ver, habitualmente, más de un 90%, con partes sexuales y partes de oscuridad. Y esto tiene que ser expuesto, porque si no habrá un derecho legal donde Satanás tiene poder para entrar con llave y nadie le podrá decir que no. ¿Por qué? Porque es un derecho legal otorgado. Así es, por eso nosotros necesitamos lo que les compartí hace un instante,
por fe, recibir lo que el Señor ya hizo, ¿cierto? Lo que Él ya ha hecho. Necesitamos comprender lo que significa esa sangre de Cristo para precisamente hacer lo que no estaba compartiendo mi esposo, no mantener nada en lo oculto. Si tú sientes que hay algo con lo que tal vez estás luchando, con lo que tal vez el enemigo ha querido traer a tu mente, sácalo a la luz, entrégaselo al Señor y dile: Señor, tú ya lo hiciste todo, no permitas que quede nada guardado. Porque es ahí donde nos compartía mi esposo, el enemigo va a empezar a tener esa llave, esa autoridad, porque dice: ahí hay un guardadito, y entonces yo puedo entrar, yo puedo hacer, y no, tenemos que cerrarle todas las puertas al enemigo. Cualquier mentira que el enemigo trae a tu mente, tal vez recordándote el pasado, tal vez recordándote otros pecados, tal vez no sé qué tantas cosas puedas recordar, no lo podemos aceptar. Es ahí cuando vamos al momento de esa unión, de esa intimidad, de esa comunión con Dios, y entregamos, le hablamos, le decimos: Señor, aquí estoy, tú ya lo hiciste todo, estoy luchando con esto, estoy luchando con la carne, estoy luchando con pensamientos, tú ya lo hiciste todo, pero aquí yo lo entrego, Señor, porque tú, Señor, en la cruz ya lo hiciste, así que necesito entregarlo, pero sácalo a la luz, entrégaselo al Señor para cerrarle toda puerta al enemigo. No sé hasta el día de hoy tal vez con qué cosas puedas estar luchando, cuántas mentiras el enemigo diciéndote, tal vez diciendo: yo creo en Cristo, yo camino con Cristo, yo me creo una persona cristiana, yo voy a la iglesia, yo leo la palabra, yo hago tal cosa, exacto, pero seguías cargando tal vez ahí con eso. Es el momento. Una cantidad de cosas que se han vuelto más comerciales que espirituales. Sí, entonces, ahora, no es que no me gusta la música de Punky, estoy dando un ejemplo. No es que yo escucho ahora todo el día a Marcos Barrientos, entonces soy más santo. No, somos santos por la obra de la cruz. Hay muchas cosas que se han vuelto moda. Y más que moda, nuestra vida es una vida de relación. Tenemos que entender que vivir como verdaderos hijos de Dios es una responsabilidad muy grande y una demanda muy alta. Pero para que esto ocurra en nosotros, tenemos que entender esa obra de la cruz, ese sacrificio hecho. Como alguna vez nos enseñaba alguien, ¿no? Eso es como el que vende la casa y la persona le dice: le vendo la casa, pero me deja ese clavito ahí en la pared. Sí. Bueno, pues uno dice: un clavito en la pared. Pero resulta que el abuelo que vendió la casa todos los días llegaba y colgaba su sombrero ahí. 6 de la mañana, buenos días, vengo por mi clavito, y venía y colgaba su sombrero. Y eso es el derecho legal. Ese es el derecho legal. Vendieron la casa así, pero estaba el clavito ahí, hasta que el dueño de la casa no saque el clavito y le diga: tome y llévese su clavito para su casa, no va a tener acceso a la mía más. Así es. Y esas son las partes oscuras en nuestras vidas, en nuestros corazones. Exponer a la luz. A veces necesitamos que alguien nos ayude de eso. Las más duras tentaciones, las luchas más grandes, habitualmente mueren cuando son expuestas a la luz. Así es. Cuando se confiesan, pierden un alto porcentaje de su fuerza en las vidas. Pierden autoridad, pero mientras que estén en la oscuridad, el diablo siempre va a tener poder sobre eso. Y eso es una regla fundamental. Por eso la Escritura dice: confiésense en los pecados unos a otros, pero habla de eso, de exponer la luz, de exponer a la luz lo que no está bien en nuestras vidas. Ahora, saber a quién se le confiesa sus pecados. Claro. Porque si yo tengo un tema con el alcohol y voy y le digo a un cantinero que tengo problemas con el alcohol, pues terminamos bebiendo los dos, celebrando por el problema del alcohol. No se trata de eso. O si el problema es de droga y voy y le comparto que tengo esa lucha a un jíbaro, pues voy a terminar otra vez. Tenemos que buscar la persona idónea para descargar nuestras culpas y exponer a la luz. Buscar esa ayuda, yo siento que estamos hablando a alguien específico que nos está viendo en este momento, específico de esto. Hay que sacar a la luz, porque todo lo que esté en el valle de sombra, de muerte de nuestros corazones, es un derecho legal que le estamos entregando a Satanás. Y ese derecho legal es lo que ha permitido que muchos no avancen en el Evangelio, es lo que ha permitido que muchos no puedan entender que la obra de la cruz ya se consumó, se consumó, y su sangre ya nos limpió de todo pecado, que hay cosas de raíces de iniquidad y cosas que tenemos que desarraigar de nuestras vidas, pero esto es a través de que viene la revelación y el entendimiento en nosotros. Pero para esto necesitamos caminar como hijos de Dios. Este es un tema que podríamos gastarnos toda la bendita noche y profundizar a la luz de la Escritura. Pero quiero concluir. Antes cerrar el tema de hoy, no concluir con el tema, sino cerrar el tema de hoy diciéndoles: antes se presentaban sacrificios de animales para tapar el pecado.
Ya pasó ese tiempo. Posterior a esto, se presentó el sacrificio eterno. El Cordero inmolado entregó su vida en la cruz, derramó su sangre preciosa, fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, Así es. lo cual nos constituye como hijos de Dios. El que su sangre nos haya limpiado, el que en la resurrección de Él nos haya resucitado de la muerte espiritual en la que estábamos y fuimos resucitados por el poder del Espíritu Santo y ser lavados por su sangre preciosa, donde los pecados que nos alejaban de Él ya no existen más. No existe. Poder entender eso es fundamental en este camino de la fe. Y lo último, y ya esto sí lo hablo, de que es importante, porque es muy importante, de que cuando alguien decide pecar, está pecando deliberadamente y está tomando por inmundo el sacrificio de la cruz, el diseño eterno, la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque decidió pecar. Así es. Entonces, aquí cuando nosotros tomamos esa posición que tenemos como verdaderos hijos de Dios, caminamos como esto y nuestras vidas resplandecen. Quiero leerle lo último que mi esposo estaba haciendo referencia. Dice el libro de Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido este momento de enseñanza de lo que significa esa preciosa sangre de Cristo, sobre ese conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio Así por los es. pecados. O sea, Así ya es. hemos recibido la revelación de parte del Señor de lo que significa su sangre preciosa. Así que hasta el día de hoy, tú le dices al enemigo, ya no más, ya entendí, ya comprendí, ya el Señor me hizo entender lo que significa esa sangre preciosa. No hay más pecado, todo quedó atrás. Así es. Así es, eres hecho hijo de Dios. La naturaleza de Él en nosotros. En la Amén. ley querían parecerse al Señor. En este tiempo somos regenerados. Nuestra naturaleza de pecado ha sido cambiada por la naturaleza de la luz admirable de Cristo en nosotros. Amén. Bendito Ahora vivimos por fe. Así es. Así es. Bueno, vamos a Aleluya. tomar la cena. Hoy es día de cena. Precisamente, sí. Le decía a mi esposa, hoy el tema es bastante extenso y profundo. Creo que nos hemos pasado unos minuticos, pero bendito Dios, hablamos de la palabra y Así a es. veces le dedicamos tiempo a tantas cosas que no trascienden. Cuánto más dedicarle tiempo verdadero a estos diseños eternos. Ya comprendimos. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 11. Así es. 1 de Corintios, capítulo 11. Y dice la bendita palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Para sí. Padre, sabemos y reconocemos que esta es tu sangre preciosa, es tu carne preciosa, Señor, la cual entregaste como sacrificio vivo Así por el es. perdón de nuestros pecados, por la resurrección de nuestras vidas y porque se estableciera el diseño eterno sobre nosotros, Señor. Amén. Gracias te damos, bendito Rey, por tu sangre preciosa, Señor, Así por es. tu carne preciosa, Señor, la cual Sacrificio, Señor. recibió el castigo de nuestro pecado y tu sangre la que nos limpió de todo pecado, Señor. Así es. Muchas gracias, Señor. Damos Bendito sea. gracias, Padre, en el nombre de Todos Jesús. pueden comer de la carne y beber de su sangre. En Gracias, el nombre Señor. de Jesús. Gracias.
Muchas gracias, Señor. Gracias te Bendito. damos, bendito Dios. Bendito Aleluya. Dios. Bueno, no Gracias, sé si Señor. quieres saludar a alguien antes de despedirnos. Gloria a Dios. Si alguno tiene alguna petición de oración, puedes hacerlo en este instante, escribirnos. Mientras van recargando los saluditos, queremos recordarle nuestros tiempos de reuniones. Miércoles y sábado 8 de la noche. Continuamos a través del Facebook. Sabemos que muchas situaciones ya han cambiado, que han levantado muchas restricciones, pero vamos a continuar a través de Facebook también. Así es. Si tienes amigos que quieran luego ver esta transmisión, recuerda que también queda en YouTube, en la página de YouTube también. Allí Su pueden, canal de YouTube. en el canal, pueden continuar viendo también la transmisión que se ha Así hecho. es. Sábado y miércoles 8 de la noche. Los días lunes tenemos nuestro altar familiar también. Entonces, para que estemos allí pendientes. Vamos a saludar a aquellos que están aquí. Hay muchos hijitos de la casa. Ruby, Miriam, Carlos Rosso. Miriam y Carlos Rosso se nos ausentaron en una distancia, pero aquí están muy Están juiciosos. presentes. Gloria a Dios. Y Bendito Ruby, Dios Dios. te bendiga. Dios les bendiga. Jerobi Parra, bendiciones. Doña Nancy, muy buenas noches. Dios le bendiga. Tatiana Arjuela, mira, tu cuñada. Bendiciones, Tati. Carmen Orjuela, Jacqueline Ortega, Nelson Barbosa, Dios les bendiga, qué bueno Todos. tenerlos en esta noche, bendiciones. Claudia. Claudita, Dios te bendiga, así El es. Pastor Gilberto, míralo, ahí está. Pastor Gilberto, Dios le bendiga, qué bendición que esté conectado esta noche, que esté Yuri aquí. Nelson. Así es. Don Wilson González, bendiciones, qué bueno. Bendito Dios. Miriam Peralta, bueno. Bueno, saludamos a todos los que se han Así conectado es. hoy en la ciudad, fuera de las naciones. Sabemos que es la bendita palabra de Dios Así es. y los invitamos a caminar de la mano del Señor. Amén. Este no es tiempo de estar llorando y angustiados, este es tiempo de caminar como lo que somos en el Señor, verdaderos hijos de Dios. Así es. Poder entender que ningún virus podrá corromper la naturaleza divina que en nosotros fue establecida. Así es. Ese es el diseño de Dios. Entonces oremos. Vamos a orar en creer esta por una noche desde semana. Boyacá, está Carlos Rosso, qué bueno ver. Bendito Dios. Pero gloria a Dios que están allí. No se le olvide un queso paipa, Carlos. Caramba. Carlos y Miriam, de verdad que el Señor tiene grandes cosas para todos, pero ustedes han sido unos hijitos muy fieles, muy Bendito fieles. Dios Dios. les bendiga y les recordamos mucho y esperamos que estén nuevamente aquí en Villado para podernos saludar y Hans ver Lady también un está poco más. conectada, Hans qué Lady, chévere. bendiciones. Numael también está allí desde primer momento, está conectado. Gloria a Dios, qué Bueno, bendición. oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Así es, siendo Señor. mañana el primer día de esta semana que inicia, Gracias, Señor, bendito Dios. creemos, Gracias, bendito Señor. Rey, que viene un tiempo nuevo sobre los hijos de Dios, Señor. Aleluya. así Toda es. la creación gime a la manifestación Bendito de los Rey. hijos de Dios. Gracias, Y nos Señor. unimos en este propósito, Señor. Bendecimos, Señor, los hijos de la casa, los que nos Amén, escuchan así es, a cada través de uno las los que redes, se han Señor. conectado. Padre, que caminemos como verdaderos hijos de Aleluya. Dios, Señor. Que caminemos, Señor, no bajo la esclavitud del pecado, sino bajo la luz admirable Así es. que tú eres, Ahora Señor. que hay verdad en Los nuestras bendigo, vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Declaramos milagros en todas las áreas, Señor. Así es, Tú eres Señor. el proveedor de las naciones de la Oh, tierra. sí, bendito Cuanto más Rey. de tus hijos, Señor. Así es, Cualquier precioso circunstancia, Señor, que venga sobre sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, tú ya venciste, Señor. Así Gracias es. te damos, poderoso Rey, porque esta es una semana de gran bendición, Padre, Amén. sobre sus vidas. Así es. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Señor, Amén, en Señor, el nombre así es. poderoso de Jesús. Gracias, precioso Señor. Amén. Bueno, la bendición del Señor sea sobre sus vidas cada día, cada Jennifer. instante. Les bendecimos grandemente a cada uno de ustedes y los Así que es. luego puedan ver esa transmisión. De verdad que es una bendición poder continuar llevando la palabra del Señor. Y no olvides, eres un hijo de Dios, eres Así es. hecha una hija de Dios. Así que como tal debemos caminar. Les amamos mucho, les bendecimos en Amén. esta noche. Dios lo guarde. Dios les guarde. Muchas gracias y ahí está nuestro contacto. Estamos para servirles. Así Dios lo es. guarde. Muchas Bendiciones. gracias.